Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos para compartir esta hora de información con ustedes y para este día queremos conversar sobre economía fundamentalmente porque en estos primeros días del mes de mayo las noticias son diversas, además de abundantes, pero una de ellas tiene que ver indudablemente con la inflación que va a marcar el mes de abril en los próximos días. El INDEC tiene que dar a conocerlo. Todas las estimaciones hablan de que esto no pasaría del 9%, lo que indica que bajaría a un dígito la inflación después de mucho y de un largo tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Esto nos mejora en algo la vida cotidiana, la economía familiar, la economía hogareña? ¿Nos mejora en algo el nivel de ingresos o el desfasaje que tenemos entre los ingresos y estas últimas subas, yo le diría brutales, que hemos tenido de los servicios, de la energía eléctrica, del gas, etcétera, etcétera? Y esto obviamente que es lo que nos planteamos cuando conocemos el índice de inflación. ¿Es solamente un número o nos abarca o nos alcanza, nos beneficia o no pasa absolutamente nada? Es una de las preguntas que le vamos a hacer a un economista que viene hoy. Este 9%, ¿qué va a significar? Esta baja de la inflación va a significar que las ventas puedan empezar a mejorar porque hay una fuerte caída de las ventas. Se empieza a hablar de que hay una fuerte recesión que empieza a golpear a las pymes, particularmente aquí en Salta. Se habla de 60 pymes cerradas y de cerca de 300 puestos de trabajos caídos. Muchas de las preguntas que nos estamos haciendo en estos días, como si la llegada de productos alimenticios y de vestimenta desde el exterior, es decir, se han abierto a las importaciones, ¿va a hacer que bajen los productos nacionales o no? Otra de las preguntas que tenemos para el programa de hoy. Hoy va a venir a visitarnos un abogado muy reconocido, ha sido funcionario de la justicia de Salta y con él vamos a estar analizando todo este presente de la justicia, tanto a nivel nacional como de lo que ocurre aquí en Salta. Siguen los interrogantes de por qué la justicia de Salta está dormida, ciega, sorda y muda frente a lo que ha sido uno de los grandes desfalcos que ha tenido Salta como el Fondo de Reparación Histórica. ¿Por qué los intendentes acusados, procesados en muchos casos, siguen siendo funcionarios, siguen presentándose en elecciones, siguen ocupando cargos públicos a pesar de casi probados actos de corrupción en sus municipios? Uno de los grandes interrogantes que tiene todo esto se lo vamos a preguntar en el programa de hoy. Y hoy viene un periodista y dirigente político a acompañarnos. Con él vamos a estar analizando todo lo que está pasando a nivel nacional, estos últimos movimientos, lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, qué puede llegar a pasar en la Cámara de Senadores de la Nación con la ley Bases, el tema del señor del tabaco o de los impuestos internos del tabaco. Lo vamos a discutir y lo vamos a debatir con esta persona hoy en el programa. A todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos, buenas noches. De ida o de regreso, Saeta simplifica tu viaje con el beneficio del transbordo. Estoy muy agradecida porque me toca trabajar y bueno, tengo que tomar 2 colectivos. Un gran beneficio, creo que para todos nosotros, los trabajadores. Y yo uso como 4 colectivos, así que me sirve bastante y me parece una buena iniciativa y la verdad que sí, me sirve mucho. Saeta, cada día acompañando a nuestros usuarios. Sana locura de mosca nacida en el 92, guerreros del under agitando banderas, onda, humor y rock. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios.
Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Anticipate y reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Bueno, hoy hemos invitado al economista Valeriano Colque. Queremos charlar con él respecto de estas últimas noticias que hay con los temas económicos, fundamentalmente el tema de la inflación. Se empieza a hablar de una inflación que va a estar entre el 7 y el 9%. Así que, como siempre, Valeriano, gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a entender un poco más esta realidad. No, bueno. Sí. Bueno, está, digamos, casi establecido que la inflación va a ser de un dígito, la inflación en el mes de abril, ¿hablamos? Hay muchas consultoras, inclusive yo tengo información de consultoras internacionales de que sea un dígito. Algunos hablan de 9, otros hablan de 7%, otros hablan entre 7 y 8%. La inflación de abril. Sí. O sea que va a seguir desacelerándose y además por muchas cuestiones. Primero y principal, la gente con digamos, los precios que le subieron de manera desmedida, porque subieron los precios allá en diciembre pensando que el dólar se iba a ir a 2.000, 2.500 pesos, entonces subieron los precios de los bienes y servicios. Entonces, claro, como el dólar se estabilizó, entonces no bajaron los precios recién ahora. ¿Por qué bajaron los precios? Porque la gente no les compra, porque es un cambio cultural, porque, viste, la gente dice, no, yo no voy a pagar lo que no corresponde. Entonces no compra. Y otra, que hay muchos que no les alcanza para comprar tampoco. Entonces ahora están bajando los precios de muchos de lo que aumentaron de manera desmedida. Te estoy hablando de artículos de limpieza, artículos de higiene personal, bajó el azúcar, bajaron los fideos. Lo único que se mantiene alto es la carne, que tampoco tiene mucho consumo, y la leche, porque tienen un problema de estacionalidad. No te olvides que tuvimos una sequía muy grande el año pasado, y además el gobierno anterior lo obligaba a proveer de carne, entonces faltan, digamos, elementos que produzcan la leche necesaria, ¿no es cierto?, para la producción, digamos, de los lácteos. Y como ahora hay escasa ahora, entonces subió el precio. Valeriano, ¿esto qué significa, digamos, para la economía de la gente? ¿Esto que empiezan a bajar los precios se siente en el bolsillo, o el desfasaje que hubo entre los aumentos de servicios, los aumentos de precios, la inflación, digamos, de los meses anteriores, y lo que se suponía una retracción del salario, digamos, que los salarios no venían acompañando la inflación? ¿Esto se va a notar, digamos, en la economía de los hogares, de la gente, o todavía va a tener que seguir aguantando el ajuste un tiempo más? No, bueno, pero esto es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana, esto requiere de un tiempo, evidente, pero se calcula que a fin de año, ¿no es cierto?, o sea, en el segundo semestre, ¿no es cierto?, se estaría ya cambiando las cosas hacia adelante. Este es un ajuste que se hizo para ordenar la macroeconomía. Ahora viene el programa de estabilización, porque tenés que sostener esto en el tiempo. Evidentemente los organismos internacionales de crédito están de acuerdo con lo que está haciendo, pero le están diciendo no se olvide del tema social. ¿Me entendés? De ahí vienen algunas correcciones que hubieron a los sociales, viste, que le aumentaron varios de esos tantos que hay ahí. De los tantos planes que hay. Claro, sí. Y además a los jubilados tuvieron que más o menos recomponerle la jubilación.
Pero el problema de los jubilados es un problema que no viene de ahora, viene de hace 70, 80 años, viene el problema del jubilado. Ahora, digamos, este superávit o por lo menos que anunció el presidente hace no muchos días, está, digamos, como polemizado en el tema de que en realidad no hay tal superávit, sino que se dejó de pagar, por ejemplo, a Camesa, a los servicios de electricidad, que se ajustó brutalmente a los jubilados, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, el superávit existió. Lo que pasa, como bien decís vos, hay sectores que no se pagan y además que se renegociaron las deudas, porque era impresionante la deuda que dejó el gobierno anterior, sobre todo con las deudas cuasificadas, las LELIQ, prácticamente 30 billones de pesos que se emitieron en el gobierno anterior. Entonces, evidentemente, los altos intereses que tenían que pagar, sobre todo, por eso los bancos estaban contentos, porque al único que le prestaban era al Estado, al 110% de la tasa. Ahora que bajó la tasa de interés, los bancos van a tener que hacer trabajo de banco, es decir, captarlo al cliente como existía antes. ¿Entendés? Bueno, ahora, el superávit, esto es fue 0,2, relación de los ingresos con el tema del gasto. El superávit, claro, hay deudas que vos no las podés pagar porque no tenés recursos. Entonces, al no tener recursos, tenés que patearla para adelante, como quien dice. Entonces, vos renegociás esa deuda y la pateás para adelante. Entonces, quiere decir que no la estás pagando ahora. No la estás pagando y, evidentemente, eso te da un alivio financiero. Un alivio financiero que no te permite. Primero y principal, si no tenés plata, ¿cómo hacer para pagarla? Tenés que emitir. Y si emitís, tenés inflación. ¿Me entendés? Es la cuestión esta que siempre ocurrió. Y eso es lo que está pasando. Si vamos a los números macroeconómicos y fríos de la economía, hubo superávit del 0,2. Ahora, ¿cómo se dio ese superávit? Es otra cosa. Una de las razones de cómo se dio el superávit, que bajaron los gastos con refiero a ingresos, y por otro lado, al bajar los gastos, ¿no es cierto?, hay muchos, digamos, deudas que tenían, como el caso que vos señalaste, que no se pagaron. Bueno, a Camesa no se le pagó porque las tarifas estaban atrasadas, también todo eso. ¿Entendés? Entonces viene un arrastre de mucho tiempo esto, y vos tenés que actualizarlo esto. Y hablan de que el ajuste de las tarifas es alevosía, y no, está haciendo lo mismo que está haciendo Macri, cuando te acordás cuando la Corte le ordenó a Aranguren que hasta un tope actualizara las tarifas, ¿te acuerdas? Bueno, eso no se puede salir de ese tope porque hay un dictamen de la Corte Suprema. Entonces están ajustando ese tope, hasta ese tope, ¿me entendés? Entonces, evidentemente, el superávit se da de esa manera. Vos, por ejemplo, cuando vos debes mucha plata, vos decís, bueno, yo le debo al banco, le debo a esto, bueno, voy a tratar de refinanciar, batear hasta que yo esté mejor, ¿no es cierto? Entonces no le estás pagando. Entonces vos vas a recibir ingresos y como no estás pagando eso, vas a tener superávit. ¿Me explico? Pero bueno. Pero seguís endeudado. Pero seguí endeudado. Ahora, ¿qué significa esta baja de la tasa del 50% y qué pasa con el dólar? Que parece como dormido, enfriado. Claro. El tema, hay dos cosas fundamentales. Cuando vos bajás la tasa de interés, esto te da una pista hacia adelante. Por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Si vos bajás la tasa de interés y ahora los plazos fijos te van a dar un 4 y pico % mensual, salvo los con UVA que son diferentes, pero el plazo fijo común te va a dar un 4 y pico % de interés mensual. No creo que el gobierno baje las tasas sabiendo que la gente, al no convenirle los plazos fijos con esa tasa, se vaya al dólar. ¿Me entendés? Quiere decir que hay una lectura que se habla de que la inflación en este mes de mayo, junio, podría estar abajo de la tasa que le estarían pagando los plazos fijos. Es decir, entre el 4 y el 5%. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, esa es una lectura que se hace de ese punto de vista. Además, vos al bajar las tasas de interés, bajás también la deuda que tenés de las cuasi fiscales, de la deuda, las LELIQ, porque era muy altísima la tasa de interés que estaba pagando. Ahora, entonces, ¿por qué no se produce esta corrida, digamos? Baja la tasa de interés, deja de ser importante para los plazos fijos, digamos, para la gente, agarra que
antes agarraba la plata y decía, el plazo fijo no me conviene, me voy al dólar. ¿Por qué el dólar sigue sin moverse? ¿Por qué está enfriado frente a estas tasas de interés? ¿Sabes cuánto ganaron los plazos fijos hasta ahora? ¿Cuánto ganaron los plazos fijos? 36%. ¿Sabes cuánto ganaron lo que invirtieron en el dólar? 8%. Es decir, perdieron. Perdieron lo que invirtieron en el dólar porque el dólar se estabilizó, se quedó quieto. Sí. ¿Me entendés? Ahora, lo que hay que tener presente es la brecha cambiaria con el dólar oficial ajustado con el Kremlin P del 2% mensual. ¿Me entendés? Eso, por eso es que la brecha no se agranda la brecha. Porque el dólar, los dólares financieros, contado con liqui, el MEP y el Blue llamado, están más o menos en los niveles de un 14-15% la brecha cambiaria con el oficial. Pero eso creo que lo va a tener que arreglar el gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, para que los exportadores te liquiden, en este momento hay lo que se llaman el blend, que es te dan el 80% al dólar oficial y el 20% vos querés comprar dólares más caro, lo que vos quieras, ¿me entendés? Yo creo que el gobierno va a tener que, para que pueda incentivo a las exportaciones, bajar esa brecha, o sea, decir, en vez de darte el 90, el 80 te doy un 90, o te doy el 70 y te permito el 30% más hacer tu liquidación donde vos quieras. ¿Me entendés? Eso lo van a tener que corregir, me parece, porque no se están liquidando. Claro. Además, se estima que la cosecha gruesa que ahora empieza a liquidarse ahora en mayo, junio, más o menos se estiman que van a ingresar alrededor de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Te hago una última pregunta y te pido que sea lo más breve posible, no tengo mucho más tiempo. Esta apertura de las importaciones en productos como alimenticios, vestimentas, etcétera, digamos, ¿puede provocar que bajen los precios nacionales de los productos nacionales? Y si esto impacta negativamente justamente en esto, en la producción nacional, ¿cómo es este equilibrio? Bueno, acá hay dos cosas que tenés que analizar. Lo primero y principal, si vos bajás, permitís la apertura de la importación, eso va a haber más competencia. Pero el problema que tienen los productores argentinos es que tienen una fuerte presión tributaria. Claro, es el costo. ¿Cómo compiten con un costo? Claro, por eso, entonces, por otro lado, habría que irle quitando presión tributaria a esos, ¿no es cierto?, a los empresarios para que puedan competir. Para que se pongan competitivos. Claro, pero lo que pasa es que en este momento no lo pueden hacer inmediatamente porque no hay plata. Como dicen, es decir... Sí, no pueden bajar los impuestos porque bajaría la recaudación. Y no tienen plata. Y la apertura de las importaciones puede golpear... Claro, puede golpear, digamos, ya en este momento nacional. La recesión que hay, evidentemente, bueno, ese es producto. Cuando vos, por ejemplo, en tu casa... Ahora, ¿cómo se hace y cómo se busca el equilibrio de esto, no? Bueno, eso se trata bajando la inflación, negociando después con la baja de los impuestos para que el empresario ponga precios competitivos. Bien. ¿Me entendés? Valeriano, si no, de esa manera no se como puede. siempre, te agradezco muchísimo tu visita y ilustrarnos un poco de todo este panorama tan complejo. Muchas gracias. Gracias a vos por Bueno, lo hemos invitado hoy al doctor Alejandro Saravia. Él es abogado, es ex secretario de la Corte de Justicia de Salta. Con él vamos a analizar varias instancias provinciales y vamos a analizar también algunas instancias nacionales de lo que está ocurriendo, particularmente con esta nominación de un polémico juez como es el juez Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alejandro, como siempre, gracias por venir. Gracias no, al contrario, yo no soy secretario de Corte, soy fiscal. Sí, perdón, fiscal de la Corte, exactamente. Claro. Sí, bueno, que no es lo mismo y, es aún más interesante. Bueno, ¿cómo estás viendo? Arranquemos por el tema nacional. ¿Cómo estás viendo la nominación del Hijo que está teniendo tantos cuestionamientos? A ver, la postulación del Hijo es como una línea, como una frontera. Si se pasa esa frontera, si el Senado le da acuerdo, yo creo que se pone en claro cuál es el propósito de la gestión de Milei. Con respecto a
para redondear bien, con respecto a la gestión de Milei yo tengo dos interrogantes, dos dudas. Una es quién gobierna. ¿Por qué? Como bien decía Valeriano recién, Milei está abocado nada más que a lograr un aparente equilibrio fiscal. No existe un plan de estabilización. Mientras tanto, varias horas del día se pasa con el tweet y todo ese tipo de cosas, y ahora va a presentar un libro. ¿En qué momento gobierna? ¿O quién gobierna? En una de esas está gobernando ese pequeño comité que tiene integrado por su hermana Karina, que no tiene ninguna preparación, salvo por el tarot y por la torta casera, y por al que llama Carlos Pañi, el mago del Kremlin, que es Santiago Caputo, sí, que es, digamos, un discípulo de Durán Barba, un chico que juega, digamos, como un mago, efectivamente un mago. Bueno, eso. Es una... Es decir, acá hay marketing y una relación marketing familiar. Nada más. Por eso, a diferencia... Recién Valeriano planteaba que lo que seguía al ordenamiento macroeconómico, lo que seguía digamos, al equilibrio fiscal, es un plan de estabilización que no existe. Ahora, esa es una de las dudas. La otra duda que tengo es que Milei se autodefine y se autopostula como un anarquista. Los anarquistas son aquellos que patean el hormiguero. Ahora, una cuestión es patear el hormiguero y otra cosa es reorganizar el hormiguero. ¿Quién lo va a reorganizar? Él, que es anarquista. La hermana Karina, que lo que sabe de tarot y torta casera, o el Santiago Caputo, que es un maguito, digamos. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto el equilibrio fiscal que se le puede lograr. Hasta ahora lo están logrando medio ficticiamente, porque no pagan, como vos bien le preguntaron, no pagan las deudas, no pagan lo que tienen que pagar. Entonces, cualquiera establece o logra un equilibrio con la plata ajena. Si yo no pago mis deudas, obviamente que voy a gastar poco. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Estoy preocupado viendo también la actitud veleidosa de muchos periodistas a nivel nacional que siguen las modas. Ya antes, como existía el 678 kirchnerista, ahora hay una especie también de grupúsculo de periodistas demasiado complaciente y olvidando su rol de periodista, que el rol de acicate, de tábano, como hablaba el propio Platón y Sócrates, digamos, el tábano que despierta el caballo lento. Bueno, no existe, esa es la preocupación. Ahora, el otro día, Milei, que es un mal hablado, yo no voy a repetir la mala palabra de Milei, así que quédate tranquilo, pero que es un mal hablado, decía que tenía la cola limpia, que él no tiene la cola. No es verdad, porque si necesita ponerlo al hijo, tiene la cola sucia. En el tema aduana también quiere decir, porque hay cosas que no son muy claras, porque sigue Mitchell, que era el socio, digamos, era la pieza clave que tenía Massa. Pero además es un foco de corrupción claramente establecido y detectado, pero sigue exactamente igual. Bueno, la titular de la aduana ahora acaba de ser cuestionada por un crédito que le pidió a gente que depende de ella de $250.000. No, que depende, es una empresa que tiene un sumario abierto en la aduana. Sí, por eso. Claro, entonces ellos le prestaron $250.000 para comprarse una casa de fin de semana. Bueno, por eso aquí viene, y con lo del hijo viene esta parte de la casta, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con aquello de la casta? Que vamos por la casta, porque si hay algo que es casta, es el hijo. Mira, el INESIP, que es un instituto muy responsable, muy serio en la investigación o en los estudios de derecho penal y procesal penal,
hizo una presentación diciendo que el juez más ineficiente del mal conceptuado Poder Judicial de Comodoro Pi, que son los 12 juzgados federales de Comodoro Pi, el peor de todo, el hijo. El que está más, digamos, en mora, el más moroso, sobre todo en cuestiones o expedientes o causas de corrupción, el hijo. Es decir, es el gran cajoneador de causas. Exactamente. Bueno, entonces esto se entiende menos, ¿no? No, se entiende bien, porque, a ver, es la cultura que se nos está tratando de imponer, es la cultura de la inmediatez de estos nuevos medios de comunicación, de las redes sociales. De las redes sociales. Y bueno, entonces yo no sé si tiene la cola, pero una cosa es tener la cola limpia, pero entonces que demuestre que tiene la cola limpia, que no actúe como si la tuviese sucia. Sí, porque si vos te asocias con todo lo que la tienen sucia, bueno, algo pasa, ¿no? Exactamente. Ahora, Alejandro, te traigo, y hablando del tema de la justicia, me acordé mucho de vos hace pocos días cuando se supo que finalmente el Topo Ramos, famoso Topo Ramos, va a llegar a juicio de una larga trayectoria de recursos inaplicables, de impunidad, que le permitieron volver a ser, digamos, seriamente cuestionado, pudo ser senador, le dieron amparo ahí con fueros, terminó de ser senador, ahora es intendente de la municipalidad en la que están, digamos, todos los actos de corrupción, vuelve a ser intendente y ahora recién va a juicio. Tuviste mucho que ver en la causa del Topo Ramos. La primera oleada delictiva del Topo, no en la segunda, que esta por el cual va a ir a juicio, sino que la primera oleada, que era la causa de los intendentes, y en la cual estaba imputado como por 70 y pico de delitos que se le imputaban como supuesto autor. La Corte de Justicia en ese momento, cuando estaba interviniendo yo en esa causa, lo encubrió al Topo y le sirvió, digamos, de refugio, chicaneando la causa. Tanto es así que 2 veces tuve que ir hasta la Corte Suprema de la Nación, y por 2 veces la Corte Suprema de la Nación ordenó que se hagan los juicios al Topo Ramos por la primera tanda delictiva. Nunca lo cumplió la Corte de Justicia. Y manejaron algunos sorteos, porque al ir a la Corte Suprema de la Nación, la Corte de Justicia de Salta debió inhibirse. Entonces, al inhibirse, se formó un tribunal ad hoc integrado por algunos de los jueces de impugnación penal, de los tribunales de impugnación penal, sorteos que fueron digitados. Entonces también le durmieron en esos tribunales ad hoc las causas contra el Topo, hasta que llegó uno que dijo, bueno, que se había vencido el plazo, el término razonable de juzgamiento. ¿Qué es eso? Y el término razonable de juzgamiento lo hizo vencer la propia justicia, digitado por la Corte en su momento. Así fue. La misma Corte que extiende los plazos dice que se vencieron los plazos razonables. Exactamente. Bueno, y ahí cerró la primera tanda, ahora esta es la segunda tanda. Ahora, vengo a esto, que es esta suerte de, ya no es ni siquiera sensación, es una certeza que hay, de un áurea de impunidad que la justicia le otorga a la política en términos generales, que, digamos, llega a cosas absurdas, a los insólitos y a los colmos. En estos últimos tiempos, bueno, venimos hablando mucho del caso del Fondo de Reparación Histórica, que es increíble, que no pase absolutamente nada. Que hemos tenido una suerte de festival de acusaciones de 2 funcionarios de Urtubey, que es el último ministro de Economía, el último hombre que le manejó la plata, que es Emiliano Estrada, a la postre kirchnerista, y Lucio Paz Pose, que también fue funcionario, los 2 acusándose de acto de corrupción. Ahora, ninguno va a la justicia, digamos, es una parafernalia
digamos, fuegos artificiales, ninguno va a la justicia, pero son dos funcionarios de un mismo ya cuestionado gobierno acusándose de actos de corrupción. Y no existe ninguna causa respecto del Fondo de Reparación Histórica que haya iniciado de oficio algún fiscal. No. Digamos, ya existe la noticia crimini. Es decir, a ver, acá fallan varias cosas. Falla la auditoría de la general de la provincia, que debió, digamos, auditar ese préstamo, ese crédito que era bastante sustancioso, digamos. Sí, sí. Si al auditar la auditoría general de la provincia detecta la supuesta comisión de un hecho delictivo, tiene que pasar, obligatoriamente, las actuaciones a la justicia. Ahora, si no se hizo esa auditoría, si existe la noticia crimini, ya sea por vía periodística, sobre la supuesta, malversación de ese crédito, un fiscal que tiene la acción penal, fiscal de primera instancia, que tiene que, al ver la noticia criminis, él tiene que iniciar la causa en función de esa noticia criminis, porque los fiscales actúan en representación de la sociedad, en defensa de los intereses generales de la sociedad, interés que en este caso está vulnerado por la comisión de un delito tan importante. Bueno, porque además una cosa que falla, y a mí me parece que de manera escandalosa, es esa comisión de seguimiento que se armó en la legislatura, sí, que era una comisión de diputados que iban a hacer el seguimiento de lo que pasaba con esto. Ahí hubo otro manto de impunidad, que obviamente armado fundamentalmente con nombre y apellido por Manuel Santiago, el Indio Godoy, que es el que impedía cualquier tipo de investigación de esto. Entonces, ahí hay otra falla enorme legislativa, que son quienes debían hacer el seguimiento. Absolutamente. A ver, el sistema político que existe, que rige la provincia de Salta, es de partido hegemónico. Al no haber una alternancia entre partidos, quiere decir que no hay un control posterior, inmediatamente posterior, de lo que hizo el gobierno anterior. Salvo el interregno de Ulloa, que incluso fue inexistente prácticamente, desde el 83 acá gobernó un solo partido, el justicialismo, gobernó el justicialismo. Yo creo que hubo un compromiso tácito o expreso entre la dirigencia política justicialista, que a su vez sucedía a una gestión anterior, también justicialista, de no investigar. Entonces, es todo un sistema que, de encubrimiento, de ocultamiento, posibilitado por un sistema político en el cual no existe la posibilidad de una alternancia entre partidos opositores. Por eso es peligroso también la abducción, digamos, de dirigencia de partidos opositores por parte del partido en función de gobierno. Porque vemos, por ejemplo, el propio Urtubey llegó como vicegobernador a quien fue presidente del Partido Renovador, sí, a Soto. Bueno, digamos que Urtubey fue el que aplicó, el que inicia todo esto y que sí, aplicó aquella transversalidad de Kirchner, claro, por Kirchner, y quiebra a todos los partidos políticos, Urtubey en Salta, bueno, ¿no? Imposibilitando este control fundamental que se produce al manifestarse la alternancia entre partidos políticos. Por eso es necesaria la existencia de los partidos políticos y la posibilidad de la alternancia. Por eso es necesario, también por el control. El Senado, que es un organismo de control, no controla nada. ¿Por qué? Porque por el régimen electoral que tenemos, todos son compañeros. Sí, sí. Sí, entonces el control no existe. Los acuerdos, todo está amañado, todo está amañado. La Cámara de Diputados tampoco existe como órgano de control, del cual depende, en definitiva, la Auditoría General de la provincia, funcionalmente,
¿Por qué? Porque también incluso existe un bloque que se llama, en este momento, está en conducción. Ahí quiere decir que no entienden bien cuál es su rol. El rol también es controlarlo al Poder Ejecutivo. No es depender del Poder Ejecutivo, sino controlarlo. Son poderes que recíprocamente se controlan. Aún siendo oficialistas. Aún siendo oficialistas. Ahora, te hago, Alejandro, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, pero te hago una última pregunta, que es, ¿qué hacemos cómo se corrige esta justicia desde el Consejo de la Magistratura? Pero ¿cómo se corrige el Consejo de la Magistratura? Es el tema. Esta es la gran pregunta. Bueno, ese es el tema. Yo creo que al Consejo de la Magistratura y al jury de enjuiciamiento tiene que ir gente, bueno, con convicciones, con formación, con dignidad funcional. Yo creo que la dignidad es lo que... A ver, la dignidad es lo que elige una persona, independiente o no. Entonces, creo que las instituciones no son las que fallan. Lo que fallan son las personas que van a darle vida, movimiento a esas instituciones. Y bueno, hay que elegir mejor. Y modificar el régimen. Y yo creo, ya que empezar a pensar en ir a un sistema unicameral. Es decir, estamos hablando de la reforma de la Constitución. Exactamente. Hay que agilizar, hay que tender a la regionalización y buscando, en este caso, la unicameralidad. Alejandro, como siempre, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, hoy lo hemos invitado a Martín Grande, que no necesita muchas presentaciones, pero siempre queremos con él tener esta doble mirada de él en su calidad de político y periodista. Menos mal, no dijiste el disco. ¿Cómo está, Martín? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias. Bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo has visto esto que pasó en la Cámara de Diputados con la ley Bases y cómo estás viendo lo que puede pasar en la Cámara de Senadores? Con mucha alegría, primero porque apareció la política, porque confrontando y puteando por el X o el Twitter no íbamos a hacer nada, así que estoy observando que el presidente ha decidido negociar en política. Y negociar en política, si vos negociás bien y sos honesto, las cosas van a salir bien. Ahora, si sos un corrupto y estás negociando el futuro de los argentinos con tal de embolsar unos millones, te va a salir mal. Yo creo que se ha dado un paso adelante. Coincido con la mayoría de los analistas de que ponele que haya algún cambio en la Cámara de Senadores, va a tener que volver automáticamente a diputado y diputado va a insistir y con eso se acaba la historia. Así que yo creo que vamos por buen camino. Ya era hora de que demos un paso adelante con leyes fundamentales para empezar a salir de este atolladero. Yo creo que todo el mundo entero lo va a ver así. Bueno, las acciones, los negocios mejoraron después de la aprobación de la ley. Bueno, coincidís un poco con lo que finalmente dijo Pichetto. Es decir, es la política la que está permitiendo que se apruebe esta ley. Por supuesto, sí. ¿Coincidís con él en eso? Bueno, escúchame, ese tipo tiene más derbi corrido que... Imagínate, el caballo preferido del hipódromo. Ese tipo toda la vida estuvo en política. Sí, claro. Él, Monzó, Juan Carlos Romero, ¿cuántos hay de esta la conocen de memoria, ¿no es cierto? Así que sí, efectivamente, entiendo que hay que hacer política. Vos estás en un sistema político. Y en el sistema político tenés que llegar a acuerdos, cansadores, a verse... mirá, yo estaba en política y esas reuniones donde todo el mundo con su ego a la bandera habla una hora y dice siempre lo mismo y tenés que escucharlo a todo con una sonrisa. Y me parece bien diputado, me parece bien senador, hay que tener una paciencia muy especial. Pero bueno, así se logran los acuerdos, escuchando mucho y hablando poco. Martín, estamos como en Salta, como en una suerte de una encrucijada extraña. ¿Te parece? Yo sé el otro día, porque digamos, está como largándose la carrera para la próxima elección de senadores nacionales, ¿sí? ¿No? Ya, digamos, está largada la carrera, con mucha anticipación, pero está largada. Yo decía el otro día que es increíble que quienes están en la carrera sean Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Sí, es la carrera de dinosaurio. Yo decía que de los dos, que los dos atrasan 30 años y es una cosa anacrónica. Es decir, ¿qué pasa con la política de Salta que llegamos a esto de que, coincido con vos, que dos dinosaurios estén ahí compitiendo? Yo creo que hay una vieja frase, yo no sé quién la hizo, pero en la política o te jubilás o te jubilan.
Bueno, yo creo que ha sido bastante claro el mensaje de la gente en la última elección. Sinceramente creo que los dinosaurios van a quedar bajo tierra y van a ser petróleo dentro de poco. Yo creo que los dinosaurios no van a poder seguir compitiendo. La gente le va a dar la espalda. A estas alturas ya no. Absolutamente. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de la renovación política? Digamos, porque si todo el sistema político se apichona frente a la aparición de dos dinosaurios, ¿cómo hace la gente? No creo que el sistema político esté votarlos? apichonado. No, yo creo que hay mucha gente preparada para competir. No, bajo ningún concepto. Yo creo que, claro, estos dos bichos grandotes, estos elefantes sagrados, van a entrar a la cristalería, van a romper todo, pero siempre va a haber gente que sepa caminar. Mira, yo me voy a referir al papá de este senador, a Roberto Romero. Yo trabajé con don Roberto cuando era gobernador, yo recién empezaba como periodista, y don Roberto tuvo la oportunidad como gobernador de modificar la Constitución y sacar su reelección. Tenía los números para hacerlo, sin ningún inconveniente. No lo hizo, y él siempre dijo lo mismo, porque el gobernador tiene demasiadas ventajas. Siempre va a ser reelecto. Salvo Ulloa, le pasó a todos, siempre es reelecto. Ulloa tampoco pudo renovar, ¿por qué? Porque no modificó la Constitución. El primero que lo hace es Juan Carlos Romero. A partir del tiempo que lo hace, ya, ahí está, te queda de por vida. Así que entiendo que esa es la forma de renovar la política, tener un mandato. Así se renueva la política. Y aparece gente nueva, porque se va el mandamás con su tropa, y llega uno nuevo, con otra tropa distinta, o algunos del otro, qué sé yo. Ha visto que se puede mixturar un poco para llegar a acuerdos. Pero la renovación constante, un solo mandato y te vas a tu casa, es fantástico. Por eso que los mendocinos andan mejor, los mendocinos y Santa Fe. O sea, Santa Fe tiene buena calidad democrática y han tenido no tan buenos políticos, pero Mendoza es un ejemplo. Bueno, del otro lado también hay ejemplos de buenas administraciones con personajes funestos, claro. Bueno, en este caso, digamos, esto merecería y necesitaría la reforma de la Constitución, ¿no? Recién hablábamos con Alejandro de que también la justicia necesita un montón de reformas. Dios mío. Si no todas las cosas que hemos hablado con Alejandro al aire nosotros de lo que es esta justicia. Bueno, y hablábamos de que, por ejemplo, iniciar una reforma en el Consejo de la Magistratura o un sistema unicameral. ¿Coincidís con el sistema unicameral en Salta o no? Por supuesto, si lo vengo pregonando hace mucho tiempo. Yo, cuando hice la campaña para senador, dije, vengo al Senado a destruir el Senado. El Senado no puede existir. Es carísimo. Somos una provincia pobre, como ratas, y tenemos bicameralidad, es una locura. ¿Cuántas provincias quedan? Creo que 8 en todo el país, con bicameralidad, 2 cámaras. Es carísimo, no nos podemos dar el lujo. Y aparte, ¿a quién representan los senadores? Es una escribanía, no hay una voz disonante. Después de la senadora del Partido Obrero, nunca más se escuchó una voz en desacuerdo dentro de las cámaras de senadores. Claro, es vergonzoso. Bueno, pero la gente lo toma con naturalidad. Es una unidad partidaria eso en realidad, ¿no? No importa de dónde vengan, porque puede ser radical, no importa. Todos se ponen de acuerdo para apoyar al señor gobernador. En el tiempo ha sido igual. Sí. Bueno, el tema es, ¿ves difícil la posibilidad de una reforma de la Constitución o por lo menos acuerdos para los temas que habría que reformar? No lo veo difícil. Yo creo que lo que hay que hacer acá es romper el viejo esquema político. Y hoy hay un faro que te está marcando la nación. Milei tiene 1000 cosas que yo no las apoyo, no las comparto, pero es un tipo disruptivo que le está dando a la política un aire fresco, diferente. Estamos recagados porque estamos malísimamente mal, pero sin embargo la gente siente que hay la posibilidad, una esperanza, ve cosas distintas, ve que todos los días se están destapando los curros de todos los políticos y me parece bien que así sea. Fíjate esta noticia. Vamos a eliminar el 40% de los registros de automotor. ¡Currazo! ¡Currazo! Sí, si hay un curro es ese, ¿no? Pero por supuesto, de toda la vida, no el 40%, el 100% lo tiene que hacer desaparecer. Son curros, favores políticos que siempre están en manos de los políticos. Todos los conocemos, aparte. No me lo haga decir para qué, pero son todos curros políticos. El sistema en Estados Unidos, ¿cómo es? Una patente para el indio, otra para Martín, esta es tu patente, de por vida. Si necesitas 2, te dan otra. Pero vos cuando compras un auto no tenés que ir a ningún lado, firmás con el dueño del auto, él saca su patente,
avisa por mail al sistema que vendió el auto a Martín Grande y yo le pongo mi patente. El sistema ya sabe que la patente mía es esa. Ya está, se acabó. Ese es todo el trámite que hay que hacer. ¿Viste lo que hay que pagar acá? Pues ahí tengo de un oyente. 1.800.000 pesos para vender una camioneta 2013 Gran Cherokee. O sea, 1.800.000 mangos. Un currazo. Claro, viejo. Bueno, Martín, ¿por qué crees que esto que mencionabas recién, que la gente sigue apoyando, por lo menos en un gran porcentaje, sigue teniendo esperanza? Esto se debe a todo ese pasado nefasto que la gente... Claro, pues mira, ¿solo te dice está sostenido en eso claro, o en qué más? No en eso. O sea, la gente está harta de estos 40 años de desastre, quiere algo nuevo y Milei es algo nuevo. Mientras se mantenga eso, Milei va a ser una persona que va a marcar una diferencia, ya la marca, tranquilamente. Vos fijate, yo hoy lo decía con las audiencias nacionales, no sé si viste que el nuevo líder de la audiencia es el más mileicista de todos, Nacho Viale. Es arrasa, ¿no? Tiene casi 40 y pico % que lo sigue en las redes sociales, aquí y allá. La Nación Más, aunque gane en la totalidad en su programa central, que es Majul, baja, no es tan mileicista como el otro, que es muy mileicista. Y después ve a los cristinistas del pasado, 17, 18, esa es la realidad del país. El país está hoy marcado claramente por un fenómeno que se llama Milei, y los otros han quedado o desaparecidos, el radicalismo, o casi fuera de batalla, directamente. ¿Qué pasa con el PRO? Que esto ya te toca un poco más a vos. ¿Está tan así como decir que es eso? Mira, ¿Lo ves en vías de disolución o dónde mira, lo pones? Hace una semana entrevisté a Frank Quintana, que se prepara para ser secretario general del partido, igual que fue ya en otro periodo de Macri. Yo lo conozco y lo quiero mucho a Fran, es una buena persona. Y lo entrevisté acá porque vino a dar una charla política con Inés Liendo, a la casa de Inés Liendo, digamos, los boliches que tiene Inés ahí, que dice que tiene acciones, que en realidad es el hermano, pero bueno, no importa, dejemos las cosas ahí. Y le digo al aire, che, qué pena que no nos hayan invitado a todos a la reunión. Bueno, ustedes no fueron, no. Ustedes no fueron, no, a mí no me invitó nadie, le digo, yo tampoco iba a ir a la casa de Inés, porque me parece una locura, y queda claro que la vienen a imponer a Inés. O sea, viene la mano derecha de Macri con Inés Liendo acá. Es lo que va a pasar, y lo más probable es que se repita la famosa, o con algún, digamos, con algún tipo que haga el papel del Beto Castillo, la famosa fórmula de Liendo Castillo dentro del PRO. O sea, que Beto Castillo, que es hoy el titular de Remsa, fue el hombre que vendió su concejalía para quedarse con Remsa, sin asumir siquiera, y ahí está como supercapo del PRO y en buena onda con Inés. ¿Y cómo podés competir contra el bolsillo de payaso que tiene el Beto Castillo en Remsa y el respaldo de Macri para Inés Liendo? Va a ser muy difícil, así que yo creo que la mayoría del partido va a presentar su renuncia, calculo yo. Muchos de ellos. O yo sea, ya lo dije hace mucho tiempo atrás y lo dije acá también. O sea, sí, claro. Ahora, Martín, o sea que sigue digitando Buenos Aires. Pero, absolutamente. Digamos, sí, pero lo dijo al aire sin ningún problema. Dijo, sí, efectivamente venimos a respaldar a Inés Liendo. O sea, una vez ya, a ver, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. Sí. O sea, todos sabemos que Mauricio Macri juega acá con Inés Liendo. Y si a eso le sumamos el apoyo político de Gustavo Sáenz y Beto Castillo, listo, estamos en el horno. Bueno, con papas. Martín, ¿crees que la ley base ya es ley definitivamente, digamos, independientemente del circuito, que aunque el Senado logre estas modificaciones, lo dijiste al principio, vuelve a diputados ratifica y ya es ley? Yo creo que sí. ¿Qué cosa para vos es lo más importante y en el menor tiempo posible esto? Apelo a vos que me des una visión tuya con respecto al señor del tabaco y todo este conflicto del tabaco. Mira, yo creo que obviamente que hay un conflicto de intereses. Creo que la razón la tiene Masalín particulares sin ni siquiera conocer un gerente de Masalín, porque todos deben pagar el impuesto que corresponde. El señor del tabaco se enriqueció hasta el hartazgo, incluso está investigado en varias causas porque el tipo realmente, lava plata, porque dice que vende un precio y en realidad vende a otro. Pero bueno, no importa más, y ha falsificado estampillas. Es un desastre el tipo ese, un desastre. Así que yo creo que espero
que salga una ley que definitivamente los ponga todos en el mismo lugar. 73% de impuestos. Chau y hasta luego. A ver cómo competir después. Pero más allá de eso, creo que el sistema de grandes inversiones y las rebajas impositivas y ventajas que van a tener los que van a poner más de 200 millones de dólares acá en este país es fundamental para Salta. Fundamental para Salta, para Catamarca, para Jujuy, para San Juan, para un montón para Mendoza, para un montón de provincias que van a tener una explosión minera. Tacataca, nosotros, ayer hubo una reunión del titular de Tacataca en Salta, nos va a cambiar la matriz productiva exactamente. Esa cantidad enorme de millones de dólares acá en la provincia va a hacer olvidar cualquier desastre, pero tenemos que ser cuidadosos porque después que se van, en 10, 15 años, dejan unos agujeros y un desastre ambiental que mejor ni te cuento. Y yo no veo que el gobierno de Gustavo Sáenz esté poniendo pilas y trabajo en el lugar que las tiene que poner. Porque no te olvides que... El control ambiental. No solamente ambiental. El trabajo, fíjate lo que pasó con Posco. 57 actas de tipos que estaban ilegales acá trabajando. No 15, 57. ¿Y qué hizo la provincia? Un carajo. Martín, gracias por venir como siempre. Un placer. Muy amable. Chao. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles aquí a las 11 de la noche en esta misma casa. Que tengan un muy buen final de domingo. Gracias.